Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a más una clase de fisiología humana. Esta clase corresponde al control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. Corresponde al capítulo 17 del libro de Guyton. Aquí vamos a hablar cómo se controla localmente el flujo sanguíneo. Los tejidos tienen esa capacidad de controlar el flujo sanguíneo según sus necesidades metabólicas. Estas necesidades metabólicas pueden ser aporte de oxígeno, aporte de otros nutrientes, ya sean glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, eliminación de productos de desechos como por ejemplo el dióxido de carbono, iones de hidrógeno, mantenimiento de concentraciones adecuadas de iones, transporte de varias hormonas y otras sustancias. Y no podemos olvidar que existen algunos tejidos que tienen necesidades especiales, como por ejemplo la piel, que se encarga de regular la temperatura, y los riñones, que filtra y excreta los desechos. Este cuadro me parece muy importante para entender que hay variaciones en el flujo sanguíneo. En esta columna me da en porcentaje el 100% del gasto cardíaco corresponde a 5.000 ml por minuto. Podemos ver aquí que existen varios tejidos, varios órganos y el porcentaje del gasto cardíaco que recibe esos órganos. Por ejemplo, en el músculo en reposo 15%, en el hueso apenas 5%, tiroides apenas 1%, aquí en los riñones 22%, en el hígado 27% y así sucesivamente. Es decir, no es igual la cantidad que llega en cada órgano. La verdad que está regulado por la concentración mínima de sus necesidades metabólicas, nada más ni nada menos. Y eso es como un mecanismo protector para el corazón. Evita que el corazón se sobrecargue y que posteriormente tenga algún daño. Los mecanismos de control del flujo sanguíneo podemos dividir en dos fases, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son cambios rápidos, ya sea de vasodilatación o vasoconstricción, y eso se pueden ver ya en minutos o segundos. Sin embargo, a largo plazo, los cambios son más lentos, se producen en días, semanas o meses. Vamos a ver primero el control a corto plazo del flujo sanguíneo. El aumento del metabolismo en los tejidos también aumenta de forma proporcional el flujo sanguíneo. Aquí podemos ver a nivel normal, si comienza a aumentar el metabolismo hasta 8 veces, el flujo sanguíneo aumentaría hasta 4 veces. Entonces, hay una relación directa entre ellos. También la disponibilidad del oxígeno puede alterar el flujo sanguíneo en los tejidos. Si hay una disminución de esta disponibilidad, va a aumentar el flujo sanguíneo. El oxígeno es uno de los sustratos más importantes para el metabolismo celular. Entonces, si es que disminuye su concentración, inmediatamente va a aumentar el flujo sanguíneo. Esto se puede ver en altitudes, en neumonía, envenenamiento por monóxido de carbono, envenenamiento por cianuro. ¿Cómo es que la disponibilidad de oxígeno controla el flujo sanguíneo? Tenemos dos teorías, la teoría vasodilatadora y la teoría de la falta de oxígeno. La teoría vasodilatadora me dice que si es que aumenta el metabolismo de los tejidos, eso va a disminuir la disponibilidad de oxígeno porque para el metabolismo es necesario el uso de oxígeno. Entonces, esa disminución de la concentración de oxígeno va a producir la liberación de vasodilatadores, que pueden ser la adenosina, el dióxido de carbono, compuestos con fosfato de adenosina, histamina, iones potasio, iones hidrógeno. Vamos a destacar aquí la adenosina, que es el vasodilatador más importante. Entonces, así se produce la vasodilatación y consecuentemente el aumento del flujo sanguíneo. Por otro lado, tengo la teoría de la falta de oxígeno. Si es que aumenta el metabolismo en ese tejido, se produce un aumento de consumo de oxígeno, va a disminuir la cantidad de oxígeno disponible para el resto y esos vasos van a relajar por falta de sustrato. Terminan dilatándose estos vasos, entonces aumenta el flujo sanguíneo.
Aquí podemos ver una metaarteriola, los esfínteres precapilares. Aquí esta flecha me indica la dirección del flujo sanguíneo. Si es que hay una falta de oxígeno, ya sea por aumento del metabolismo o disminución del flujo sanguíneo, eso va a hacer con que se relajen estos esfínteres o esta metaarteriola, que se relaje inmediatamente por la falta de oxígeno mismo y va a aumentar el flujo sanguíneo consecuentemente. Los esfínteres precapilares y metaarteriolas abren y cierran de forma cíclica, ya varias veces por minuto. Esta fase abierta de estas estructuras es proporcional a la necesidad metabólica de oxígeno en los tejidos. Si es que hay aumento de la necesidad de oxígeno, entonces la fase abierta estaría también en mayor tiempo. Sin embargo, si no es tanto la necesidad metabólica del oxígeno, entonces la fase abierta duraría menos. Esa apertura y cierre de los esfínteres precapilares y metaarteriolas también se conoce como vasomotilidad. También existe participación de otros nutrientes en el control a corto plazo del flujo sanguíneo, como por ejemplo la glucosa, que produce una vasodilatación. Sin embargo, los ácidos grasos y aminoácidos, la deficiencia de estos dos, no se ha estudiado correctamente. Existe una enfermedad llamada beriberi que se caracteriza por déficit de estos aminoácidos, que también produce una vasodilatación. Tenemos dos ejemplos especiales, a esto le llamamos mecanismos metabólicos de control del flujo sanguíneo, que es la hiperemia reactiva y la hiperemia activa. En esta línea horizontal podemos ver el periodo del flujo sanguíneo suspendido, aquí está bien marcado, y aquí el flujo sanguíneo que llega hacia el órgano. Aquí tenemos el flujo sanguíneo normal. Sin embargo, aquí se produjo un bloqueo del flujo sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo normal disminuye bruscamente. Después de un periodo de tiempo, se abre, se desbloquea, entonces el flujo sanguíneo aumenta bruscamente. Esta apertura se debe a la liberación de vasodilatadores. A esto le llamamos hiperemia reactiva. La hiperemia activa se refiere cuando hay un aumento del metabolismo tisular, cuando el tejido es muy activo, entonces devora más rápido los nutrientes. Y eso implica el aumento del flujo sanguíneo para poder suplir las demandas de ese tejido. También se produce por la liberación de vasodilatadores que ya habíamos mencionado. Existe una autorregulación del flujo sanguíneo durante los cambios de presión arterial. Si es que hay un aumento de presión arterial, como es directamente proporcional con el flujo sanguíneo, inmediatamente produce el aumento del flujo sanguíneo también. ¿Por qué? Porque presión es fuerza. Si es que la sangre adquiere más fuerza, también habrá mayor flujo. Pero en cuestión de aproximadamente un minuto, el flujo sanguíneo vuelve a su estado normal. Y esto se debe al mecanismo de autorregulación que presenta el organismo. Esta autorregulación sirve en intervalos de presión arterial entre 70 a 175 milímetros de mercurio. En estos intervalos hay un aumento del flujo sanguíneo apenas de 20 a 30% del flujo sanguíneo. Pero esta autorregulación es mucho más específica en el cerebro y también en el corazón. Hay dos teorías que explican esta autorregulación, la teoría metabólica y la teoría miógena. La teoría metabólica me dice que cuando aumenta la presión arterial, también aumenta el flujo sanguíneo. Al aumentar el flujo sanguíneo, hay un exceso de líquido y también de los nutrientes. Ese exceso de líquido es como que lava los vasodilatadores que anteriormente estaban allí actuando para producir vasodilatación. Al lavar, llevar todos estos vasodilatadores al sistema venoso, entonces allí en las arteriolas, esfínteres precapilares, etcétera, comienzan a producir una vasoconstricción. Si es que disminuye
el calibre del vaso sanguíneo por la vasoconstricción, entonces el flujo sanguíneo disminuye, es decir, retorna al flujo sanguíneo casi a la normalidad. Sin embargo, en la teoría miógena, si es que hay un aumento de la presión arterial, aquí presión es fuerza de la sangre, eso produce un estiramiento brusco de los vasos sanguíneos. Al estirarse estos miocitos, genera un potencial de acción entre ellos y comienzan a producir una contracción, es decir, una vasoconstricción. Entonces, termina reduciendo el flujo sanguíneo. Esta respuesta miógena es inherente al músculo liso vascular y puede producirse en ausencia de influencias nerviosas u hormonales. Simplemente por el estiramiento brusco de estos vasos va a producirse vasoconstricción. Esta respuesta miógena es más pronunciada en las arteriolas. ¿Se acuerdan que en las arteriolas existe 2/3 de la resistencia en toda la circulación sistémica? También puede verse en otros componentes de la circulación, como por ejemplo en las arterias grandes, en las venas, vénulas, vasos linfáticos, pero es más pronunciada en las arteriolas. Los factores metabólicos anulan el mecanismo miógeno. Vamos a suponer que aumentó la presión, se produjo un estiramiento brusco, luego se produjo una vasoconstricción reduciendo el flujo sanguíneo. Pero en ese tejido hay un aumento de la necesidad de oxígeno, entonces inmediatamente esa vasoconstricción va a ser bloqueada. ¿Por qué? Porque los factores metabólicos anulan el mecanismo miógeno. Por ejemplo, eso se puede ver en una actividad física intensa. Mecanismos especiales del control del flujo sanguíneo a corto plazo en tejidos específicos. Los tejidos específicos son estos: riñones, cerebro y piel. En los riñones nosotros tenemos un mecanismo llamado retroalimentación túbulo-glomerular. Allí en la mácula densa es una estructura epitelial especializada llamada mácula densa que forma parte del aparato yuxtaglomerular. Si es que hay un aumento del flujo sanguíneo, esta mácula densa detecta y produce una vasoconstricción en las arteriolas aferentes, disminuyendo así el flujo sanguíneo. En el cerebro tenemos un control mucho más preciso del flujo sanguíneo y esto se debe no solamente por la concentración de oxígeno, sino también por la concentración de dióxido de carbono y de iones hidrógeno. En la piel, el control del flujo sanguíneo está relacionado estrechamente con la regulación de la temperatura corporal. Si se reduce la temperatura corporal, el flujo sanguíneo también va a disminuir. Incluso en una vasoconstricción intensa, el flujo sanguíneo de la piel es suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de ese tejido. Tenemos también factores de origen endotelial que controlan el flujo sanguíneo, como por ejemplo el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador producido allí en el endotelio. Esto se debe a que el flujo de sangre a través de las arterias y arteriolas provocan una fuerza de cizallamiento hacia las células endoteliales. Esta tensión contorsiona las células endoteliales en dirección al flujo y provoca entonces la liberación de óxido nítrico para dilatar ese vaso sanguíneo. Aquí podemos ver entonces las células endoteliales, aquí la sangre que produce la fuerza de cizallamiento y al contorsionar estas células se produce la liberación de óxido nítrico. Aquí podemos ver el óxido nítrico que va hacia la capa muscular produciendo la relajación. Al relajar este músculo liso vascular se produce la vasodilatación y consecuentemente el aumento del flujo sanguíneo. La síntesis y liberación de óxido nítrico está regulado a su vez por agentes vasoconstrictores como por ejemplo la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente, pero esto sirve como un mecanismo de protección para evitar una vasoconstricción excesiva. El siguiente factor es la endotelina. La endotelina
Por el contrario, produce una vasoconstricción. Es un péptido de 27 aminoácidos y se necesita cantidades minúsculas para provocar una poderosa vasoconstricción. Esta sustancia está presente en las células endoteliales en todos o por lo menos la mayoría de los vasos sanguíneos y su concentración aumenta enormemente cuando hay un vaso sanguíneo dañado. El estímulo puede ser un golpe de los vasos sanguíneos o cuando se inyecta un producto químico traumatizante en el vaso sanguíneo. Con respecto a la regulación a largo plazo del flujo sanguíneo, podemos ver que es importante debido a que si hay un aumento de la presión arterial, inmediatamente de forma proporcional aumenta el flujo sanguíneo. Hay un control a corto plazo que actúa en segundos a minutos para tratar de reducir ese aumento del flujo sanguíneo, pero eso solo consigue reducir de 10 a 15% en periodo de horas, días, semanas. Allí entonces consigue regular completamente el flujo sanguíneo. Y en ese caso ya estaríamos hablando de la regulación a largo plazo. Esto requiere importancia cuando cambian las necesidades metabólicas del tejido también a largo plazo. Por ejemplo, un tejido crónicamente hiperactivo produciría un aumento de sus necesidades metabólicas de forma crónica. En semanas o meses ya vamos a ver un aumento no solo del número, sino también del tamaño de las arteriolas y capilares para poder compensar ese aumento crónico de sus necesidades metabólicas. Y eso se explica, en primer lugar, por cambios en la vascularización tisular. Es decir, en un tejido aumenta el metabolismo de forma crónica, entonces va a haber un aumento en la vascularización tisular. Ese proceso se realiza mediante la angiogenia. La angiogenia es la producción de nuevos vasos sanguíneos. Si el metabolismo disminuye, la vascularización también va a disminuir. El tiempo es variable dependiendo de la edad. En días, en recién nacido, en los niños generalmente es más rápido y en meses en la tercera edad. La disponibilidad del oxígeno es importante no solo para el control a corto plazo, sino también para el control a largo plazo. Si es que yo tengo un tejido hiperactivo de forma crónica, entonces ese tejido hiperactivo va a demandar mayor cantidad de oxígeno. Y eso va a producir a corto plazo un aumento del flujo sanguíneo y luego se van a producir los mecanismos a largo plazo, que en este caso sería el aumento de la vascularización tisular, es decir, la angiogenia. Es importante destacar los factores de crecimiento vascular que actúan en esta angiogenia, que sería el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la angiogenina. Todos estos participan en la formación de nuevos vasos sanguíneos. Una observación importante es que cuando este tejido ya no necesita de la sangre extra, también los vasos sanguíneos extra van a desaparecer. El crecimiento de estos nuevos vasos pueden ser bloqueadas por la angiostatina o la endostatina. Este cambio en la vascularización tisular está determinada por la necesidad del flujo sanguíneo máximo, no por la necesidad media. Realmente el tejido debe estar hiperactivo de forma crónica y su flujo sanguíneo, su necesidad del flujo sanguíneo debe ser al máximo. El desarrollo de estos vasos sanguíneos extra van a permanecer contraídos y solo se abrirán para permitir el flujo sanguíneo extra cuando haya estímulos locales apropiados. Vamos a suponer que ahora la persona está realizando actividades físicas intensas, entonces ya hay una hipertrofia muscular, necesita más cantidad de vasos sanguíneos, requiere mayor cantidad de flujo sanguíneo, entonces hay angiogenia para aumentar la cantidad de vasos sanguíneos y también el flujo sanguíneo. Solamente que estos vasos sanguíneos formados van a ser abiertos solamente cuando esta persona está realizando la actividad física, que es el momento en que va a necesitar sangre extra.
Si es que no está necesitando, estos vasos sanguíneos permanecerán cerrados. Así también, si esta persona se vuelve sedentaria, estos vasos sanguíneos formados van a ser eliminados del organismo. Otro mecanismo de regulación a largo plazo es el desarrollo de circulación colateral. Vamos a suponer que hay un bloqueo en la circulación, entonces se forma un canal que no es por el bloqueo, un canal paralelo al bloqueo que va a suministrar sangre al tejido, pero esto va a ser parcialmente. Y el proceso es así, hay una vasodilatación de los vasos pequeños paralelo al bloqueo, entonces estos vasos pequeños, vasodilatados, van a conectar con el vaso distal al bloqueo. En 1 a 2 minutos aproximadamente el flujo sanguíneo aportado ya va a ser por lo menos un cuarto de lo necesario. En un día ya estaría cubierta la mitad de las necesidades tisulares y en meses, por el desarrollo de esta circulación colateral, ya va a satisfacer las necesidades de ese tejido. Y no es por la formación de un único vaso grande, sino que por el desarrollo de varios canales colaterales. Podemos ver un bloqueo, aquí una arteria grande que ramifica en 3 arterias pequeñas. En la arteria del medio hay un bloqueo, entonces se produce una vasodilatación en la porción proximal y también en la porción distal, y aquí desarrolla la circulación colateral de forma paralela al bloqueo. El desarrollo de la circulación colateral sigue los principios de la regulación a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, debido a la dilatación, debido a su necesidad metabólica de forma rápida, entonces se produce una vasodilatación. Y a largo plazo, debido al crecimiento, es decir, la angiogenia. La remodelación vascular se produce como respuesta a cambios crónicos, ya sea en el flujo sanguíneo o la presión arterial. Es un componente fundamental del desarrollo y crecimiento tisular. Es como una respuesta adaptativa cuando hay cambios a largo plazo, ya sea de la presión o del flujo sanguíneo. Por ejemplo, cuando una persona comienza a realizar actividad física por varios meses, entonces la vascularidad de los músculos entrenados también aumenta para adaptarse, es decir, se produce una angiogenia para aumentar el flujo sanguíneo. Al aumentar el flujo sanguíneo también se debe remodelar esa vascularización para soportar el aumento del flujo sanguíneo y también de la presión arterial. Cuando hay un aumento de la presión, existe esta remodelación en todo el sistema arterial, ya sea arterias, arterias pequeñas, arteriolas, para poder adaptarse a la tensión mecánica de las paredes que están asociadas al aumento de la presión arterial. En las arterias más pequeñas o en las arteriolas se adaptan con más facilidad debido a que responden con una vasoconstricción al aumento de la presión arterial. Al producir una vasoconstricción, disminuye el diámetro luminal y eso a su vez tiende a normalizar la tensión de la pared vascular, ya que la tensión, según la ecuación de Laplace, es igual al radio por presión. Aquí tenemos una imagen de un vaso sanguíneo normal. A partir de aquí vamos a ver los cambios que se producen en distintos componentes de la circulación según los cambios, ya sea de la presión o del flujo sanguíneo. En los vasos pequeños, como ya dijimos, responde con una vasoconstricción, ya sea en días o semanas. Cuando hay una vasoconstricción, el diámetro luminal disminuye. Entonces podemos ver aquí el normal, el primer vaso que muestra aquí sería un vaso pequeño que responde con una vasoconstricción que me está indicando las flechas. ¿Qué ocurre con el diámetro luminal? Con el calibre, la luz disminuye. Pero si hago un corte transversal, podemos ver en la sección transversal se mantiene normal. Simplemente hay una contracción de la capa muscular disminuyendo la luz.
A esto se llama remodelación eutrófica de entrada. Eu significa igual, el trofismo. Mantiene igual el trofismo. ¿Por qué? Porque en la sección transversal no se altera. En los grandes vasos, si es que ocurre un aumento de presión de forma crónica, aquí la vasoconstricción no resuelve la cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una remodelación hipertrófica. Hay un aumento del trofismo de la capa muscular, comienza a hipertrofiarse para poder resistir a la tensión de la sangre. En esa hipertrofia hay aumento de la capa muscular y también se produce proteína de la matriz extracelular. Enrijece los vasos sanguíneos. Esto es un signo característico de la hipertensión arterial. En el caso de los vasos sanguíneos grandes que se ven expuestos al aumento crónico del flujo sanguíneo y no de la presión arterial, como habíamos visto recientemente, en este caso, ¿qué ocurre? Hay una remodelación de salida. ¿Qué es eso? Hay un aumento del diámetro de la luz. Aquí adentro aumenta. No hay una hipertrofia como habíamos visto antes. Si hay un pequeño cambio del grosor, podemos comparar aquí el grosor de la pared. Aumentó un poco, pero no es lo característico de esta remodelación. Y en la sección transversal hay un aumento. Ahora vamos a otro ejemplo en el que este vaso sanguíneo se encuentra expuesto a aumentos crónicos, ya sea de la presión y del flujo sanguíneo. En este caso se llama remodelación hipertrófica de salida, que se caracteriza por aumento del diámetro de la luz. ¿Por qué? Porque aumentó el flujo sanguíneo, aumento del grosor de la pared. ¿Por qué? Porque aumentó la presión arterial. Si aumenta estos dos, la sección transversal también se incrementaría mucho. Es lo que podemos ver en este último vaso que ilustra aquí. Comparando con el vaso normal, podemos ver que aumentó la sección transversal. Podemos ver que la luz del vaso sanguíneo está aumentado y también el grosor. Este se llama remodelación hipertrófica de salida y es una remodelación en respuesta al aumento de la presión y el flujo sanguíneo. Entonces, cuando hay un aumento de la tensión de la pared vascular, se ve una hipertrofia de la pared vascular. Si es que hay un aumento del flujo sanguíneo y fuerza de cizallamiento, entonces podemos ver una remodelación de salida y aumento del calibre para poder adaptarse a ese aumento del flujo sanguíneo. Como vemos aquí en los dos últimos ejemplos, que había un aumento de flujo sanguíneo y aquí también. La reducción crónica de presión arterial o del flujo sanguíneo también tiene efectos opuestos a lo que acabamos de describir. Terminado de ver el control local, ya sea a largo plazo o a corto plazo, ahora vamos al control humoral. Y nos quedaría nada más el control nervioso que vamos a ver en el siguiente capítulo. Este control humoral vamos a dividir en tres partes: sustancias vasoconstrictoras, sustancias vasodilatadoras y control vascular por iones y otros factores químicos. El control humoral se refiere a las sustancias, ya sean hormonas o factores que son producidas localmente. Algunas son producidas en glándulas, en el caso de hormonas, y otros en un tejido afectado, que serían los factores. Estas sustancias u hormonas pueden ser vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Aquí vamos a ver las sustancias vasoconstrictoras. La adrenalina y la noradrenalina son hormonas que producen una vasoconstricción potente. La adrenalina puede llegar a producir también una vasodilatación, especialmente allí en los vasos coronarios. La adrenalina y noradrenalina son neurotransmisores liberados por el sistema simpático que tiene un efecto doble en el aparato cardiovascular. En el corazón estimula y al mismo tiempo tiene otros efectos indirectos en la circulación.
Si es que la adrenalina produce un aumento de la fuerza de contracción cardíaca, aquí estaría produciendo una vasodilatación, porque ese aumento de la contracción cardíaca generaría una demanda mayor del flujo sanguíneo. La angiotensina es una sustancia vasoconstrictora potente. Solo una millonésima de gramo puede provocar aumentos de presión arterial de hasta 50 milímetros de mercurio. ¿Cómo produce este aumento? Produciendo una vasoconstricción. Una millonésima de gramo aumentaría hasta 50. Si yo tengo una presión de 120, me aplico una millonésima de gramos de angiotensina, eso va a elevar mi presión arterial hasta 170 milímetros de mercurio. Su efecto mayor se ve allí en las arteriolas, produce una vasoconstricción en las arteriolas. Su importancia radica en que aumenta la resistencia periférica local, reduce la excreción de sodio y agua en los riñones. Entonces, en conjunto, esos dos mecanismos producen el aumento de la presión arterial. La simple vasoconstricción, que aumenta la resistencia periférica, ya aumenta la presión, pero a la par actúa allí en los riñones, reduciendo la excreción de sodio y también de agua. El sodio es una sustancia osmóticamente activa, entonces aumenta la volemia, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la presión arterial. La vasopresina también es denominada hormona antidiurética. Es una hormona secretada allí en la neurohipófisis, es formado en el hipotálamo, viaja hasta la neurohipófisis donde es liberado hacia la circulación. Es una sustancia vasoconstrictora aún más potente que la angiotensina 2, inclusive es el más potente del organismo. En los casos de hemorragia puede llegar a aumentar la presión arterial hasta 60 milímetros de mercurio. También presenta efectos en los riñones, produce reabsorción de agua, controlando así el volumen del líquido corporal. Sobre las sustancias vasodilatadoras, tenemos la bradicinina, que es del grupo de las cininas, provoca una vasodilatación potente y aumenta la permeabilidad capilar. Esto resulta bastante importante en los procesos inflamatorios en donde debe haber un aumento del flujo sanguíneo y también debe haber un aumento de la permeabilidad capilar para que todo aquello que vino por el flujo sanguíneo pueda atravesar hacia los tejidos y poder combatir esa invasión. Como se ve aquí en esta imagen, tenemos, esto sería el capilar y aquí tenemos el proceso inflamatorio. La histamina es liberada allí por los mastocitos y basófilos, produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, al igual que el anterior. Se ve sobre todo en tejidos inflamados, tejidos dañados o en reacciones alérgicas. Estas células, al entrar en contacto con las inmunoglobulinas, estallan liberando la histamina, que sirve como una sustancia quimiotáctica. Control vascular por iones y otros factores. El calcio es un vasoconstrictor. Como sabemos, el calcio es necesario para la contracción del músculo liso vascular. El potasio hiperpolariza la membrana de los vasos sanguíneos, entonces produce una vasodilatación, dificulta mucho la contracción de esos vasos sanguíneos. El magnesio también es un vasodilatador potente debido a que inhibe la contracción del músculo liso. El hidrógeno provoca dilatación en caso de que esté aumentado en algún tejido y produce una vasoconstricción en el caso de que esté disminuido. Los aniones como acetato y citrato también produce una vasodilatación. Dióxido de carbono produce vasodilatación de forma moderada en la mayoría de los tejidos, pero allí en el cerebro produciría una vasodilatación importante porque es un tejido específicamente sensible no solamente al dióxido de carbono, sino también a la falta de oxígeno y al aumento de la concentración de iones hidrógeno. La mayoría de los vasodilatadores o vasoconstrictores tienen un efecto escaso sobre el flujo sanguíneo,
a largo plazo, salvo que altere la tasa metabólica de los tejidos. El flujo sanguíneo está regulado generalmente con la necesidad metabólica del tejido y cuando la presión arterial sea adecuada para perfundir